Shabbat Shalom. Bien, hermanos, hoy estamos una vez más, como año tras año, leyendo la Parashá, y hoy corresponde nuestra Parashá que se titula Shlach Lecha. Shlach Lecha. También se conoce, pues como ya muchos lo sabrán, como la Parashá de los espías, porque es esta Parashá donde se produce el envío de estas personas a explorar la tierra de Israel. Pero saben que siempre me ha venido gustando hacer un pequeño recorderis de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando empezamos el libro de Números, precisamente hablamos de los Nesiim, ¿se acuerdan? De las personas que habían sido levantadas. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bien. Y pues habíamos visto luego cómo sin la vigilancia no se entraba el tabernáculo. En la parashá anterior también que vimos hablamos sobre cómo el Mesías era el rostro de Dios y en quien brillaban sus atributos y todo esto. Bien, ¿cuál es la relación que vamos a tener hoy con esta parashá? Que estos enviados no eran cualquiera enviados, eran justamente de los Nesiim, de las personas que habían sido puestas en eminencia, ¿de acuerdo? Y hemos de recordar precisamente pues que entre más se coloque en eminencia, más carga se lleva. Habíamos hablado de esa relación, ¿verdad? El Nací es el que carga. El Nací es el que carga. Y aquí dice, ¿verdad? Vamos a leerlo, así empieza la parashá. Y habló Hashem a Moshe ordenando: envía para ti anashim, hombres, varones, y explorarán la tierra de Canaán, que yo le estoy dando a los hijos de Israel. Un ish por tribu, por báculo de sus padres enviarán. ¿Todo qué? Ahí dice príncipe. Cada uno príncipe de ellos. Bueno, príncipe colocan ahí, es la misma, no es príncipe, nací es una persona que ha sido puesta en un cargo, en eminencia, ¿no? Aquí habíamos hablado del cargado, el que tiene encargo. El que ha sido levantado en su cabeza es para llevar una carga. Y piensen ustedes que es a lo contrario a lo que se dice hoy, porque Principio de un... el que si yo estuviera en una eminencia como que mando a otro, ¿ya? Si yo estuviera en una eminencia, lo que hoy se usa, no, que vaya el otro, que vaya el que de menos gama. Y aquí no, aquí el nací es el que va. Y es que en la antigüedad, inclusive en los ejércitos gentiles, los generales y los capitanes se ganaban el respeto de los demás, era porque ellos iban a la guerra. Los reyes y todos iban a la guerra, encabezaban los ejércitos. Entonces, eso mismo lo vemos aquí también, ¿cierto? El nací era el que iba designado, no iba el del pueblo, el del común, porque se necesita responsabilidad, se necesita pericia. Pero aquí vamos a ver algo interesante, que justamente estos Nesiim, en plural, Nesiim en plural, sí, para que vayamos aprendiendo. Vamos con calma. Nací, plural, Nesiim. Resulta que estos que se suponía que debían ser los de mayor conocimiento, los de mayor experiencia, los de mayor tolerancia, además, porque eran los que más carga llevaban, ¿de acuerdo? Estos son los que vienen hablando mal de la tierra de Israel, ¿ya? Pero aquí vamos a desentrañar algunos aspectos interesantes, porque todo, como el año pasado estuvimos hablando, pues hablábamos de la diferencia que había entre ellos y Caleb y Josué, ¿de acuerdo? Que era el Espíritu de Dios, el poder de Dios en ellos. El año pasado estuvimos hablando de por qué esos dos se vieron lo mismo, pero solamente dos vieron la perspectiva correcta y los otros 10 la incorrecta, ¿ya? Y ahí dice Dios que fue porque en ellos había otro Ruach. Ya eso lo hablamos el año pasado, ¿de acuerdo? Y eso cambió radicalmente la visión de las cosas. Pero si vamos un poquito adelante en la parashá, en el capítulo 16 de la siguiente, vamos a notar algo interesante. Dice: y tomó Coré, hijo de Yishar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Reubén. Fíjense ustedes, hijos de Reubén.
y se levantaron delante de Moshe y hombres de los hijos de Israel, 250, ¿qué cosa? Varones. Nesiei, eran Nesiim de la edad, convocados, ¿de acuerdo? Del encuentro, hombres de renombre, y armaron la rebelión. Entonces, ¿qué llama la atención? Que cuando vamos a revisar aquí los que fueron enviados, definitivamente los primeros que fueron convocados fueron los de la tribu de Rubén. Vamos a leerlo. Y envió Moshe a ellos desde el desierto de Parán por la boca de Hashem. Todos eran hombres cabezas de los hijos de Israel. Eran cabeza. ¿De acuerdo? Acuérdense que ya habíamos visto que se nombraban jefes de 50, de 100, de 500, etcétera, de miles, ¿verdad? Entonces estas cabezas fueron de cada tribu designados. Así que eran Nesiim. Y estos son sus nombres. Y el primero que menciona aquí es de la tribu de Rubén, a Shammua ben Zakur. ¿De acuerdo? ¿Qué llama la atención? Vienen enviando de a 2 en 2 por cada campamento. O sea, acuérdense que las 12 tribus se agruparon en 4 campamentos y quedaron de a 3. Entonces fueron de 2 en 2 de cada campamento. ¿Sí me explico? ¿Ya? Si nos ubicamos un poquito, vamos a hacer el recorderis. Permítame aquí. Acuérdense que en la primera parashá vimos cómo estaban organizadas las tribus y habían 4 campamentos, ¿de acuerdo? El de Judá, el de Rubén, el de Efraín y luego el de Dan acá arriba. Entonces, de cada de estas tribus, aquí en el centro estaban también las familias levíticas, ¿se acuerdan? Estaba la de Moisés y Aarón, la de Kehat, la de Gershón y la de... ¿cuál es la otra? No me acuerdo. Itamar, no, creo que era Itamar. Vamos a recordarlo para no dejar ese dato allí. Creo que era la de Itamar. Vamos a ver. Merari, perdón, Merari, aquí estaba arriba. Kehat, aquí abajo, ¿cierto? Aquí estaba Gershón y aquí estaba Moisés y Aarón. Así, las 4 familias levíticas. Y los campamentos eran el de Yehudá, el de Rubén, voy a ponerlo en hebreo, Rubén, el de Efraín, como ya lo había dicho, y el de Dan, ¿de acuerdo? El de Dan. ¿Qué pasa? Que si vamos a la parashá, el capítulo 16, la parashá que viene, ¿a quiénes están mencionando allí? A Coré, hijo de Kehat, o sea, de Kehat, o sea, de este campamento, que eso lo vimos en su momento, ¿se acuerdan? Por eso, hijo de Coat. de Kehat, Coat en español, Kehat en hebreo, en el 16:1. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Ahí está. Aquí hay algo interesante, porque resulta que el príncipe enviado del campamento de Rubén no es ninguno de estos que están aquí. ¿Me explico? Aquí lo acabamos de leer ahora. ¿Quién fue el enviado? Shammua ben Zakur. O sea, otra persona distinta, ¿cierto? Pero es Coré y el de los de la tribu de Rubén, otros cabecillas distintos de los que Dios llamó. Porque aquí están llamados por la boca de Hashem. Ojo. Y sin embargo, esto parece ser, con lo que vamos a ver a continuación, que fue la ocasión para que esta gente se levantara en general contra el Señor, contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estas 2 espías fueron a la tierra, revisaron todo el territorio y dijeron, hombre, pues sí, la tierra es buena en cuanto a los productos. Es tierra que produce leche y miel, todo lo demás. Pero vino algo luego que la Escritura denomina la difamación de la tierra. ¿En qué consistió la difamación de la tierra? Dijo, la tierra podrá ser buena y todo lo que quieras, pero esa tierra se come a sus habitantes. ¿Ya? Vamos a ver dónde está eso.
Vamos a desplazarnos al capítulo. Pero ¿cómo se metieron esas personas que el Señor nos llamó? O sea, Ya vamos a ver, no te preocupes, no te adelantes. Vamos a ver aquí en el capítulo 14, perdón, en el 13, en el 13:32 dice: y sacaron difamación de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo: esta tierra en la cual pasamos a recorrerla, a hacer el tour, es tierra que se come a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de talla, de medidas. Literalmente dice hombres de medidas. ¿Ya? Bien. ¿Cómo? Y allá no, entonces eso también lo aclaramos el año pasado, porque dice, y allá vimos a los nefilim. Entonces es un tema que siempre me han preguntado, porque yo lo he explicado en vídeos, pero a veces no todo el mundo ve todos los vídeos, ¿verdad? Ya hemos dicho muchas veces que esta palabra nefilim es la misma que aparece en Génesis. Entonces, ¿cómo así? Si con el diluvio se borró todo eso, ¿cómo es que aparecen otra vez nefilim? Porque subyace todavía en la mente de muchas personas de que los nefilim son producto de los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Pero valga la ocasión para insistir en que los nefilim significa caídos, pero se refiere a dos estatuas de culto, o sea, eran cultos paganos que se habían establecido en la tierra de Canaán. ¿De acuerdo? Cultos paganos. Cultos paganos, sí, de dos ángeles. Eso ya de los dos ángeles que se adoraban, ya eso es un dato de la tradición. Pero lingüísticamente, por lo menos, se establece que nefilim es caído, no gigantes, en primer lugar. Entonces ya cuando se viene a conocer el uso de la palabra nefilim, tiene sentido, porque si fuese una relación de ángeles con humanos, todavía estuvieran los gigantes en la tierra. ¿Me explico? En primer lugar. Eso es como la teoría de la evolución. Igualito, si hubiera evolución, todavía estuvieran los animales evolucionando. Pero tenemos miles de años de conocerlos así como son y no ha habido ningún cambio. ¿Ya? Entonces, si fuese posible, o hubiese ocurrido algo como la relación de ángeles con humanas, y ahí salir una raza especial de humanos, eso se estaría dando todavía. Todavía se estuviera dando. Pero aunque hubiese sido así en ese momento, el diluvio acabó con toda esa humanidad. ¿Me explico? El diluvio borró todo eso. Entonces, ¿cómo es que aparecen aquí otra vez nefilim? Si se supone que eso se borró de aquel entonces, ¿verdad? Entonces los nefilim en realidad es el culto que se había establecido a deidades, que pues se asocia o se presume que son con los ángeles caídos, particularmente dos, dice O sea, que ya en Génesis cuando dice los nefilim estaban en la tierra, dice allá en Génesis. no, y vieron las hijas de los... No, entonces no, eso es otra cosa. Vamos a leerlo, es que hay que leer el texto y no atenernos a cómo lo recordamos. Vamos a leer el texto. Se puede decir que son deidades. Efigies, Pero estatuas. como se dice que son ángeles caídos. O sea, que las estatuas sobrevivieron al diluvio. Sí, o sea, más que la estatua quiero hacer énfasis en el culto, ¿no? El culto. El culto Pero se si preservó. desapareció, hermano, ¿cómo permanece ese culto? Ahí viene. ¿Cómo? Porque no tenemos información de las hijas, de las esposas de los hijos de Noé. Y acordémonos que tras recién salidos del arca, enseguida Cam comete ese gran pecado contra Noé, ¿de acuerdo? Y engendra a Canaán. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se ubican un momentico en eso? Están saliendo del arca, está Noé y su esposa y sus hijos y sus esposas, 8 personas, ojo. ¿De dónde salió la maldad entonces de Cam de tener una relación con su mamá? ¿De dónde? Estaba el mal allí presente, ¿de acuerdo? Estaba codificado en su corazón y no sabemos nada de sus esposas, aparte de eso. ¿Me explico? Pero sí fue un hecho cierto. 8, hasta el Nuevo Testamento lo dice, ¿no? En la cual fueron salvas 8 personas, lo dice la segunda de Pedro. No, la relación. ¿Ah? La relación de Cam. Sí, o sea, fue con su mamá, ahí lo dice, ¿de acuerdo? Entonces, porque vio la desnudez de Noé, ahí lo dice también. Eso significa que tuvo relación con su mamá, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
¿Por qué era eso costumbre? Y está un testimonio en la Escritura. La Escritura dice que Rubén no se acostó con una de las esposas de Jacob, que era su mamá en cierto modo, madrastra, si se quiere, ¿o no? Claro, porque era costumbre en la antigüedad que cuando alguien quería subirse al poder, tomar a la esposa de su padre. Eso era una aberración, hay que decirlo. El que haya sido costumbre no quiere decir que estaba bien. Y evidentemente eso lo castigó Dios. Por eso fue que Rubén perdió la primogenitura, ¿sí se acuerdan? Claro. Porque subió al lecho de su padre, dice allí. Entonces cuando Cam, acuérdense que Noé se embriaga y queda dormido en medio de su tienda, no dice nada sobre la esposa de Noé. Nada. Pero ¿qué dice la Escritura? Y vio la desnudez de su padre. ¿Qué significa? Según vas a Levítico 18, vete a Levítico 18, no descubrirás la desnudez de tu padre. ¿Qué significa? Acostarse con su mujer. Vamos a leerlo. Levítico 18. Es que hay que tener la Torah en la cabeza para pensar rápido, pero pues hay que ir revisando para que vayamos aprendiendo, ¿no? 18:6, léalo, hermano. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Es correcto, es la desnudez de tu padre. Te lo pregunto porque se interpretan de otra manera. Por eso, pero es para Ahora, lo que... interpretan muy simple, muy infantil. Muy infantil. Lo vio desnudo ya. No. Más allá de eso, Otros se van a gastar el No, ya he entendido yo que la gente... De que violó a Noé. sí, exactamente, Sí, claro. hasta allá sí. No. Que el hermano ahí. Sí. El texto 6.4 que lo ibas a... Sí, Ya. deja las dos sensaciones porque descubrir la desnudez de su padre... Pero es que aquí lo está diciendo. No, sí, pero lo Ya. que te quiero es que tiene esas dos connotaciones. Sí. Ya, Pero por eso hay que explicarlo con la escritura mejor, ¿ya? Y ya entendemos que descubrir la desnudez del padre es acostarse con la esposa. O sea, ahí se entiende que Canaán vendría siendo hijo de ese... Es correcto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué además se puede confirmar eso? Por algún detalle lingüístico que está ahí intrínseco. Vamos a ir a la salida de Noé del arca, ¿de acuerdo? Acá en el 10, Génesis 10, y mira lo que dice. Perdón, no, está antes, ¿verdad? Lo de la maldición de Canaán. Sí, el 9:25. Aquí está, sí. Entonces mira lo que dice aquí. Perdón. Sí, está en el 9:18. Ahí está la clave para entenderlo. Dice, Vayiyuv Bnei Noach, y fueron los hijos de Noach, los salientes del arca, Shem, Ham y Yafet. 3. Ojo. Y luego, punto y coma o punto aparte. Y Cam es el padre de Canaán. Es el padre de Canaán. ¿Ya? ¿Por qué hace esa explicación? Porque está diciendo que Canaán cuenta como dentro de los hijos derivados de Noach, o sea, al mismo nivel, pero con su madre. ¿Te me explico? Pues dice, y Cam es el padre de Canaán. O sea que Canaán no debía haber existido, porque es producto de un incesto. Así es decir, ¿cómo se permite un incesto? Claro, no es que se haya permitido, es que se dio porque la maldad estaba codificada en el hombre. Es que por eso, Sí, pero no mira, lo que hablamos ayer, cualquiera pudiera suponer que todos los hijos de Noé eran salvos, Sí. ¿cierto? Ellos y sus esposas. Lo que hablamos ahora, salvo tú y toda tu casa, ¿no, señor? No es así. ¿Te das cuenta? Porque está Cam saliendo del diluvio, acaba de ver semejante juicio a la humanidad y está cometiendo semejante sacrilegio allí, ¿verdad? Y hizo embarazar a su propia madre. ¿De acuerdo? Qué horrible. ¿Cómo salió eso? Porque es la carne, porque no era salvo. Estaba en el arca, sí, pero no fue salvo. Todavía Ya. no entiendo un poco es cuando nombra a los hijos y luego Ica. Por eso, y Cam es el padre de Canaán. Pero ya había mencionado acá. Ya había mencionado los 3. Estos son los hijos de Noé. ¿Qué está diciendo? Que al enunciar hijos de Noé, Canaán entra como hijo, ¿me explico? Como hijo de su esposa, hijastro, para que se entienda,
pero especifica, ojo, pero el papá de él es Cam. ¿Me explico? Es como si le hubiera salido un retoño, un hijo más a Noé. ¿Ya? Porque, ojo, el enunciado dice, estos son los hijos de Noé. Tan, tan, tan. Y luego especifica, y Cam es el padre de Canaán. Es decir, que Canaán llegó a ser virtualmente hijo de Noé, pero no porque fuese hijo de él, sino de Cam con la esposa de Noé. Son 4 hijos lo de Noé. Entonces, 4, exactamente. Entonces, pero hace la especificación de que ese no es con Noé. Es correcto. Es correcto. ¿Y cómo entendemos el pasaje allí entonces de que los hijos, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y cuando sus rostros? Por eso, ahora que dice en el 22, entonces vamos a seguir leyendo. Estos 3 hijos de Noah, ojo, de estos 3, y de estos se dispersó toda la tierra. Y empezó Noah, siendo un hombre campesino, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y se reveló o se destapó en medio de la tienda. Y vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y le contó a sus hermanos afuera. O sea que se fue a jactar de eso. ¿Me explico? Entonces cuando dice, y tomó Shem y Jefet la cobertura y la pusieron sobre su hombro, ellos dos, y se fueron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre, y su rostro estaban hacia atrás, ¿verdad? Y la desnudez de su padre no vieron. Quiere decir que simplemente estaban cubriendo a su madre. Eso implica, perdón, de ese texto se puede deducir eso, hermano. Claro, que por eso hablamos de que es la desnudez de su padre, su esposa. O sea, hay que ir a Levítico para entender esto. Claro. La madre consentía eso. O sea, No. Probablemente fue alguna violación o algo por el estilo. Por eso es que ellos no vieron hacia atrás. Porque seguramente les produjo un horror grande, ¿no? Una vergüenza. Pero, Y Noé no trae a ese maldito a Canaán. Claro, entonces ¿por qué maldice a Canaán? Porque eso Era es una extraño. simple. Si hubiera visto, Por así. y además que en este caso debió haber caído sobre Cam, pero ¿por qué cayó sobre Canaán? Porque es fruto de algo que no debía haber ocurrido. Perdón, ¿y cómo saben que era hijo de Cam? de Cam? Es que él lo dice, Ajá, pero si- Canaán, padre de Cam es Canaán. Que él lo dice. Que él lo demuestra. Sí, pero ¿cómo ellos supieron que era hijo del incesto? Eso es, bueno, aquí estamos diciendo, es que son ideas que están implícitas, hay que recordarlas. Él vio la desnudez de su padre, la desnudez de su padre es su esposa. Entonces, por lo tanto, si Cam ve la desnudez de su padre es porque está viendo a su esposa, viéndola en sentido metafórico, teniendo relaciones con ella. Lo dice Levítico 18. Producto de esa relación incestuosa sale Canaán. Y por eso cuando Noé despierta, es decir, pues en un sentido muy literario, ¿no?, de su vino, conoció lo que le hizo su hijo el menor. Y dijo, maldito es Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Para sus hermanos. ¿Te das cuenta? Sus hermanos, que son Shem, Cam y Jefet. ¿Sí ves? Para sus hermanos. O sea, lo que estamos mencionando al principio. ¿Cómo se llamaba el que hizo el incesto? Cam, Y su descendiente. Canaán. El hijo Y no maldijo a Cam. no maldijo a Cam, Sino a Canaán. sino a Canaán. Al fruto del incesto. ¿Ya? Hermano, una pregunta, discúlpame, Dígame. por favor. La desnudez de su padre, ya usted explicó acertadamente que es Su esposa. su esposa. Ya sabemos que esta literatura poco nos enseña. ¿Cómo accedemos a esa información que usted nos acaba de enseñar? Levítico. Es Levítico Sí, pero 18. Levítico es después, Levítico está haciendo una promesa nueva. Lo que yo quiero aprender es cómo se... Es la misma palabra, es la misma expresión. Erbat Aviv, dice ahí. Entonces, cuando en hebreo dice Erbat Aviv, ¿verdad? Erbat Aviv. Desnudez de tu madre. Dice literalmente eso, es la inmoralidad presente o cometida del padre, contra el padre, ¿ya? Porque esta palabra herbal la hemos traducido como la inmoralidad sexual, ¿verdad? La inmoralidad sexual presente en el asunto, Erbat Dabar,
Entonces, el bat tabdif es la inmoralidad cometida contra el padre. Y aquí traducen desnudez por decirlo, ¿no? Pero entonces, cuando tú vas a Levítico 18, el mandamiento dice, ojo que aquí dice el bat tabdif en Génesis. Y ahora en Levítico 18, vamos a buscar la expresión. Que el hermano dice que todavía la ley no está escrita, pero ya eso por... Dice, dice, el Mishpatai Tasu Kodai, déjenme lo busco acá un momento. Mishpatai, Es verdad, como quiera que dice, Herbata Vija, dice el verso 7 a 18:7. 18 En Levítico. Despacio. Herbat Avija de Herbat Imeja Lotegale Imejahi Lotegale Herbatá. Herbat Eshet Avija Lotegale Herbat Avijahi. Está diciendo, la inmoralidad que vayas a cometer con tu padre o con tu madre no la vas a cometer. Es tu madre, no revelará su desnudez. La desnudez de la mujer, o sea, como si fuera madrastra, de la mujer de tu padre no revelarás, es la desnudez de tu padre. Sea tu madre directa o indirectamente, no la puedes acceder. Es lo que está diciendo. Eso es lo que No sucedió puede- en Corintios. Claro, también, exacto. En Corintios, Pablo dice, ¿cómo es posible? Está en una comunidad creyente y le dice Pablo a los corintios, ¿cómo es posible que ni entre los gentiles se ha oído algo así de que alguno tiene la mujer de su padre? ¿Sí o no? Y estamos en el Nuevo Testamento. Disculpa, pero ¿por qué maldice en ese momento a Canaán si apenas se acababa de ocurrir la... No, eso pareciera que fuera así como que ya, ¿verdad? Eso pasó su tiempo necesario. Ah, ya, ¿Explico? ya, eso lo- Pasó su tiempo necesario para eso. Pasa que el lenguaje está comprimido allí. Y si se despertó de su vino, cualquiera cree que fue el día siguiente. Ah, Quiere decir esto es cuando ya pasó la turbulencia de todo ese problema. ¿De acuerdo? Todo lo que había ocurrido allí. Entonces lo expresa de una manera muy sintetizada. Lo que yo quiero preguntarle, disculpe, es si eso está en Levítico, Ajá. en su momento es una prohibición hacia adelante. En este No. momento como tal, No, había, es al revés. Es al revés. Es no había más, ley. vale la pena lo que tú estás Sí, preguntando. porque la gente cree que el mandamiento allá antes no era pecado. Ahora no, ahora vas a ver. No tanto por eso, Ahora vas a ver. Para terminar, como que no había un precepto como tal. Ahora vas a ver. Es que si no fuera así, no Eso hubiera es lo que sido sucede, eso es lo que sucede en Romanos, precisamente Pablo, que traducen, antes de la ley no había pecado, no se inculpaba de pecado, eso cree, Mire, esto es muy no era simple. tenido en cuenta. Que- Ustedes tienen que aprender esto cuando estudien Torah. Acuérdense de lo que pasó con los hijos de Aarón, que entraron al tabernáculo borrachos y después es que viene la prohibición. Dile a Aarón y a sus hijos que cuando vayan a entrar al tabernáculo no entren tomados. Fue primero el hecho y luego el mandamiento. La provisión. ¿Me explico? El hecho de que el mandamiento aparezca en Levítico, ¿verdad?, es reflejo de que aquello estaba prohibido y quedó escrito acá. ¿Me explico? Que Dios no haya dicho eso expresamente o lo haya escrito en aquella época no quiere decir que no existiera la prohibición. ¿Me explico? Es la redacción luego, en el orden que se dio la Torah, que quedó escrito allí. Por eso es que hay un dicho muy famoso que no hay antes ni después en la Torah. ¿Ya? Mukdam umeohar se llama esa regla hermenéutica. ¿Cómo puede decir que él no caminó con Dios? Claro. Si no fue porque sabía los mandamientos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿Cómo se Noé, llama? ¿Mukdam? Mukdam umeuhar. Vamos a escribirlo acá para que aprendamos esas palabritas. Mukdam umeuhar. Por ejemplo, Noé dice que sacrificó animales puros, tahor. Hizo un altar y sacrificó de toda la bestia tahor. ¿Y cómo sabía él eso si eso aparece en Levítico? Los que entraron en el arca eran limpios Y él tomó 7 de los tahor y una pareja de los Tradición otros. oral, ¿Sí o no? por tradición oral. Sí, pero más que tradición oral, porque eso es otra cosa, es porque Dios había hablado. ¿Sí me explico? ¿Cómo sabía Noah cuál animal era tahor si en ninguna parte de Génesis menciona que pezuña hendida, que rumiante? Pero ya él sabía. Entonces por eso no hay antes ni después.
Ya Dios simplemente había organizado todo y lo que está escrito ahí es cuestión de orden nada más. El testimonio. Entonces, no podemos Allá pensar, y después. claro, no podemos pensar que luego de Levítico 18 para allá fue que se prohibió eso. Es que ya el testimonio desde Génesis estaba para que no lo hicieras. ¿Por qué? Porque ya Noé pronunció una maldición. ¿Con base en qué produce una exclusión? Porque vamos a hablar de correctamente. Exclusión. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Arún lo excluyó. Por eso aquí hemos hablado de maldecir es excluir. Lo separó de la bendición, lo separó del pacto y de todas esas cosas. Dime. Y por lo menos en el caso de Noé, pero por lo menos, ¿quién le había dicho a ellos que eso era prohibido? Dios, desde la antigüedad, porque acuérdense que Noah viene 10 generaciones después de Adán. Y hay que tener presente, por ejemplo, que cuando tú haces la tabla de las vidas de los antediluvianos, muchos de ellos vivieron, por ejemplo, Matusalén se murió un mes antes del diluvio. ¿Me explico? Matusalén se murió un mes antes del diluvio. ¿Está claro? O si no, para que vean ustedes, se murió un mes antes del diluvio. Tuvo bastante nietos a quien enseñarle. Así que Adán tuvo hijos e hijas. No me acuerdo quién es, creo que es Enoc, quien dice que todavía le preguntaba a Adán. ¿Ya? Adán estaba vivo cuando Enoc. Y así ustedes pueden establecer los patrones genealógicos, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta que había la posibilidad. Por ejemplo, Noé estaba vivo cuando Abraham tenía 55 años. Por si no lo sabían. No sabía eso. Claro, estaba vivo. Y Isaac estaba vivo. Y Shem estaba vivo cuando Isaac. Ojo, estaba vivo el hijo de Noé cuando Isaac estaba vivo. Para que lo vayan sabiendo. Entonces, si Dios habló con Noé y le reveló el arca y le reveló todas esas cosas, ¿no crees? Y Shem estaba vivo y luego ahí hay una cadena de transmisión. ¿Me explico? Hay una cadena de transmisión sin duda alguna, que no conocían todo, porque Pablo es claro en eso. Ojo, que la Torah no se había dado, pero el hecho de que la Torah no se hubiera dado no significa que no conocían nada. Hombre, sí tenían varios destellos de la voluntad divina, indicios concretos, ¿cierto? Pero, hombre, sí se sabía. Tenían el temor de Hashem. Ignorantes no eran. Claro. Y lo mismo pasa con los profetas. ¿Por qué a veces nos sorprendemos con tantas cosas que hay en el Nuevo Testamento que ya se sabía en Israel? ¿Cómo las sabían? Hombre, porque hay una transmisión de profeta a discípulo, que se perpetuó. No todo se extravió, tampoco. Ya. Entonces bien, vamos a tratar de regresar al tema que estamos hablando en Génesis 6. Sí, ya vamos para allá. Pero por eso había que aclarar todo eso, no sé ni por qué llegamos allá. Pero bueno, valió la pena. Ojalá que quede aclarado. Bien, entonces dice, ocurrió que cuando empezó el hombre a abundar sobre el rostro de la tierra, hijas fueron paridas a ellos. Y vieron, ojo, que lo primero que menciona es Benei Ha Elohim. Ojo, que voy a escribir palabras, voy a hacerlo con calma para que todo el mundo entienda. Ahí aparece la expresión Benei Ha Elohim. ¿Está claro? Sí. Eso es lo primero que menciona. Y vieron los Benei Ha Elohim a las hijas de Adán, que estaban buenas, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que cogieron, ¿verdad? De todo lo que cogieron. Y dijo Hashem, no juzgará mi espíritu en ellos, o sea, no los va a defender en el mundo venidero por siempre, ¿verdad? Porque ellos son carne y serán sus días 120 años. Entonces luego dice en el 4, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. O sea que una cosa eran los Nefilim y otra cosa eran los hijos de los Elohim. ¿Me explico? ¿Ya? Son dos cosas distintas. Pensar que los Nefilim son los hijos de Elohim es otra cosa. Disculpa, me perdí.
O sea, comenzando en el versículo 2. Estamos en el 2. Y Ajá. vieron los hijos de los Elohim. Todavía no hemos atendido esta palabra. Bueno. Ajá. Apenas la hemos escrito. Ok. Ajá. Esos hijos de Elohim tomaron hijas de hombre y parieron hijos. ¿Ya? Listo. Dios dice, hombre, esta gente, esto no aguanta 120 años. Lo vamos a acabar en 120 años. Eso es lo que eran malos. Eran malos. Perversos. Y luego dice, por otra parte, el 4. Los Nefilim estaban en la tierra. Los Nefilim estaban